Siéntate afuera, indio. Bramó la voz ronca de Jebediá, seguida del sonido húmedo de un escupitajo que aterrizó a escasos centímetros de unas botas de cuero fino. El impacto de la frase fue más violento que un golpe físico, cortó el aire viciado del Selún la frontera como un cuchillo oxidado, congelando las conversaciones y haciendo que el tintineo de los vasos se detuviera de golpe. Mientras todas las miradas se clavaban en el hombre de piel cobriza parado en el umbral, cuya única ofensa había sido cruzar las puertas batientes buscando un vaso de agua. No olvides suscribirte al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo, eso nos hace muy felices y nos ayuda a traerte más historias como esta. El hombre, llamado Elías, no se inmutó, ni siquiera cuando las risas comenzaron a brotar como un contagio cruel entre las mesas, carcajadas que olían a tabaco barato y a superioridad moral. Permaneció allí, estático, una figura solitaria recortada contra la luz cegadora del desierto de Sonora que entraba por la espalda, contrastando su dignidad silenciosa con el caos y la suciedad del local. Mientras sus ojos oscuros escaneaban el lugar no con miedo, sino con la precisión de un arquitecto que revisa los cimientos de una casa a punto de derrumbarse. Jebediá, el autoproclamado gerente del lugar, un hombre cuya barriga desafiaba los botones de su chaleco y cuya cara estaba permanentemente roja por el whisky. Salió de detrás de la barra con un bate de béisbol arrastrando por el suelo de madera astillada. Se sentía poderoso, respaldado por la turba de mineros y vaqueros borrachos que veían en la humillación ajena el único entretenimiento de la tarde, sin sospechar que el silencio de Elías no era sumisión, sino la calma que precede a una tormenta devastadora. ¿Acaso estás sordo además de mudo? Insistió Jebediá, empujando el hombro de Elías con la punta del bate, un gesto que provocó un nuevo estallido de júbilo entre los clientes habituales. Aquí no servimos a tu gente, ni aunque traigas oro en los bolsillos, así que da media vuelta y regresa a la reserva antes de que decida usar esto para algo más que espantar moscas. Elías retrocedió un paso, no por la amenaza, sino para sacudirse el polvo del saco, un traje de corte impecable que desentonaba violentamente con el entorno rústico y salvaje de la frontera. Sus dedos rozaron el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el crujido del papel grueso y sellado que llevaba allí, un documento legal que pesaba más que todas las armas en esa habitación juntas. Pero sabía que sacarlo ahora solo resultaría en que lo rompieran o lo quemaran entre burlas ignorantes. Con un movimiento lento y deliberado, Elías giró sobre sus talones, permitiendo que las puertas batientes se cerraran tras él con un chirrido lamentable, dejándolo de nuevo bajo el sol abrasador del mediodía. El calor golpeó su rostro, trayendo consigo el olor a tierra seca y estiércol de caballo, pero lo que realmente le quemaba no era el sol, sino la injusticia que acababa de presenciar. Una injusticia que había calculado fríamente y que estaba a punto de rectificar de la manera más dolorosa posible para aquellos hombres. Dentro del Selún, la tensión se disipó rápidamente, reemplazada por el sonido de brindis y burlas hacia el salvaje que habían expulsado, celebrando su pequeña victoria racista como si hubieran ganado una guerra. Jebediá volvió a servir tragos, invitando a una ronda a la casa por haber limpiado la basura, sin tener la menor idea de que el hombre al que acababa de echar no solo era un cliente potencial, sino el dueño de la hipoteca que Jebediá no había pagado en 6 meses. Elías caminó hacia el abrevadero donde su caballo negro esperaba, sacó un reloj de bolsillo de plata y miró la hora con una paciencia aterradora. Las 12:15. El sheriff Miller, un hombre de ley corrupto pero estricto con los contratos de propiedad, solía pasar por la calle principal a las 12:30 para su almuerzo, y Elías no tenía intención de irse. Tenía intención de esperar, porque la verdadera humillación no es ser expulsado, sino ser el dueño de la casa y tener que pedir permiso para entrar. Mientras acariciaba el cuello del animal, Elías escuchó el sonido de cristales rotos proveniente del interior del local, seguido de un grito de euforia desmedida.
Sabía que cada minuto que pasaba, la deuda moral y financiera de esos hombres crecía exponencialmente, y cuando finalmente decidiera entrar de nuevo, no lo haría solo, ni lo haría en silencio. Lo haría para cobrar cada insulto con intereses compuestos. De repente, la puerta del salón se abrió de nuevo y uno de los clientes, un joven con la mirada perdida por el alcohol, salió tambaleándose para orinar en el poste del porche, justo al lado de donde Elías esperaba. El joven lo miró, escupió al suelo cerca de sus pies y soltó una risa floja, sin saber que acababa de sellar el destino de todos los que estaban adentro con ese último gesto de desprecio. El joven borracho regresó al interior entre tropezones, dejando tras de sí un rastro de risas ahogadas, mientras Elías sacaba un pañuelo de seda blanca de su bolsillo para limpiar la salpicadura de polvo en su bota. Un movimiento tan refinado que parecía una afrenta directa a la crudeza del desierto que lo rodeaba. A lo lejos, una nube de polvo se levantaba en el horizonte del camino principal, anunciando la llegada de un jinete que cabalgaba con la pesadez de quien lleva el peso de la ley y de sus propios pecados sobre los hombros. Y Elías supo, por el ritmo de los cascos, que el momento de la verdad se acercaba galopando. El sheriff Miller desmontó frente al salón con un gruñido de esfuerzo, un hombre corpulento cuya placa de latón brillaba menos que el sudor en su frente, y cuyos ojos inyectados en sangre delataban una noche larga de póker y malas decisiones. Ató su caballo junto al de Elías, deteniéndose un instante para admirar la montura de cuero negro y los estribos de plata del animal del extraño, un equipo que valía más que el sueldo de 3 años de un oficial de la ley. Lo que hizo que su mano se posara instintivamente sobre la culata de su revólver con una mezcla de codicia y sospecha. Bonito animal para un indio, masculló Miller, escupiendo tabaco al suelo mientras se giraba para encarar a Elías, midiendo al hombre de arriba a abajo con esa mirada policial que busca debilidades, armas ocultas o miedo. No solemos ver a gente de tu tipo vestida de domingo un martes por la tarde, muchacho. En este pueblo, si un piel roja no está trabajando o en la reserva, generalmente significa que está buscando problemas o huyendo de ellos. Antes de que Elías pudiera responder con la frialdad ensayada que había mantenido, las puertas del salón se abrieron de golpe y Jebediá salió disparado como una bala de cañón, con una sonrisa triunfal que mostraba sus dientes amarillentos al ver a la autoridad presente. Se secó las manos en el delantal sucio y señaló a Elías con un dedo acusador y tembloroso, convencido de que el universo finalmente se alineaba para darle el espectáculo de violencia que tanto deseaba ver. «Sheriff». Justo a tiempo, gritó Jebediá, su voz destilando veneno mientras avanzaba hacia ellos, invadiendo el espacio personal del oficial con su aliento alcohólico. Este salvaje ha estado merodeando aquí afuera, asustando a los clientes y negándose a irse. Le dije que no servimos a su clase, pero se quedó plantado ahí como un espantapájaros maldito, desafiándome con la mirada. Miller miró a Jebediá con fastidio, luego volvió su atención a Elías, notando por primera vez la calma sobrenatural en los ojos del extraño, una ausencia total de pánico que inquietó al sheriff más que cualquier amenaza verbal. Elías no tenía la postura de un vagabundo ni la sumisión de un marginado. Estaba parado con la espalda recta y las manos relajadas a los costados, una postura que Miller había visto antes. Pero solo en hombres poderosos de la capital o en pistoleros que sabían que eran los más rápidos de la sala. El gerente dice que estás molestando, forastero, dijo Miller, dando un paso adelante para imponer su autoridad física, haciendo sonar sus espuelas en un intento de intimidación que había funcionado con cientos de hombres antes. Tienes 3 segundos para darme una razón válida por la que no deba encadenarte a ese poste hasta que se me pase el hambre, o mejor aún, para que te subas a ese caballo robado y desaparezcas antes de que pierda la paciencia. Elías no retrocedió ni un milímetro, y su voz, cuando finalmente habló, sonó tan clara y educada que Jebediá soltó una carcajada incrédula. Como si escuchar a un indio hablar español culto fuera el chiste más absurdo del mundo.
El caballo es mío, sheriff, tengo los papeles de compra en mi alforja, respondió Elías suavemente, ignorando por completo la presencia del gerente. Y la razón por la que estoy aquí es porque tengo una cita de negocios urgente que requiere su presencia como testigo de fe, aunque me temo que el señor Jebediah no fue informado de la reunión. La risa de Jebediah se cortó en seco, transformándose en una mueca de ira confusa, mientras la mano de Miller se tensaba sobre su arma, no porque creyera en la amenaza, sino porque algo en el tono de Elías le heló la sangre. El sheriff había visto a muchos hombres mentir para salvar el pellejo, pero nadie mentía con esa precisión quirúrgica, y la mención de testigo de fe despertó en su mente corrupta la posibilidad de dinero o de una trampa mortal. ¿Negocios?, burló Jebediah, dando un paso agresivo hacia Elías con el puño cerrado, perdiendo los últimos restos de control. El único negocio que tú tienes es limpiar estiércol, y si el sheriff no te saca de mi propiedad ahora mismo, te juro por mi madre que te voy a abrir la cabeza aquí mismo para ver si tu sangre es tan roja como la nuestra. Cuidado, Jebediah, advirtió Elías, y por primera vez su voz bajó una octava, sonando como el trueno distante antes de la lluvia torrencial. Estás cometiendo el error de amenazar a un hombre en su propia casa, y la ley de Arizona es muy clara sobre lo que un propietario puede hacer para defenderse de un intruso hostil. El silencio cayó sobre la calle polvorienta, pesado y asfixiante, mientras Miller procesaba las palabras y Jebediah parpadeaba estúpidamente, incapaz de comprender lo que acababa de escuchar. Elías llevó lentamente su mano derecha hacia el interior de su saco, un movimiento que hizo que el sheriff desenfundara su revólver a medias y que Jebediah retrocediera tropezando con sus propios pies, convencidos ambos de que el indio estaba a punto de sacar un arma para matarlos a todos. Elías no sacó un Colt 45 niquelado, ni un cuchillo de caza, sino un sobre de cuero desgastado que abrió con una calma exasperante mientras el cañón del revólver del sheriff Miller seguía apuntando temblorosamente a su pecho. El silencio era tan absoluto que se podía escuchar el crujido del papel al desplegarse, un sonido seco y burocrático que parecía fuera de lugar en medio de aquel duelo de miradas. Y con un movimiento de muñeca casi despectivo, Elías extendió el documento hacia el oficial, manteniéndolo justo fuera del alcance de las manos sucias de Jebediah. No es necesario que tiemble, sheriff, dijo Elías, con una frialdad que hizo que Miller bajara el martillo de su arma lentamente, confundido por la falta de agresión. Lo que tiene frente a sus ojos es una escritura de propiedad certificada por el Banco de Tucson y firmada ante notario ayer por la mañana, léalo con atención, especialmente la cláusula de embargo por impago y la transferencia total de activos. Miller tomó el papel, entrecerrando los ojos contra el sol del desierto mientras sus labios se movían silenciosamente leyendo la jerga legal, y a medida que avanzaba, el color de su rostro cambiaba de un rojo abochornado a un blanco pálido, dándose cuenta de la magnitud del error que acababan de cometer. Jebediah, incapaz de soportar la intriga y sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, intentó arrebatar el papel, pero el sheriff le dio un manotazo brutal en el brazo, empujándolo hacia atrás con una fuerza que sorprendió a todos, incluido al propio Jebediah. Es falso. Es un truco de este indio tramposo, gritó Jebediah, su voz quebrándose en un gallo histérico mientras buscaba apoyo en las caras de los clientes que comenzaban a asomarse por las ventanas y puertas, atraídos por el alboroto. Y seguro se lo robó a alguien en el camino. Arréstalo, Miller, haz tu maldito trabajo y ponle los grilletes. Miller levantó la vista del documento y miró a Jebediah con una mezcla de lástima y repugnancia, comprendiendo que el hombre gordo que tenía al lado ya no era el gerente del salón más rentable del pueblo, sino un empleado despedido y posiblemente un deudor. El sheriff se aclaró la garganta, se ajustó el sombrero y, con un tono oficial que no admitía réplicas, se dirigió al grupo de curiosos y al propio Jebediah. El documento es legítimo, Jebediah,
tiene el sello de lacre del juez federal, sentenció Miller, doblando el papel con cuidado y devolviéndoselo a Elías con una reverencia casi imperceptible. Un cambio de actitud tan rápido que mareaba. Según esto, el señor Elías Nube Gris compró la hipoteca vencida del Saloon La Frontera al banco hace 3 días, técnicamente, desde el martes pasado, cada gota de whisky. Cada silla y cada tabla de madera podrida en la que estás parado le pertenece a él. El mundo de Jebediah se derrumbó en un segundo, su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido, como un pez sacado del agua. Mientras su cerebro intentaba procesar que el salvaje al que había escupido y humillado no solo tenía derecho a entrar, sino que tenía el poder legal para echarlo a la calle como a un perro sarnoso. La multitud en el porche guardó un silencio sepulcral, el tipo de silencio incómodo que ocurre cuando la broma cruel se vuelve contra el bromista y todas las miradas se desviaron hacia el suelo. Nadie queriendo cruzar los ojos con el nuevo patrón. Elías guardó el documento con la misma elegancia con la que lo había sacado, ignoró por completo a Jebediah y dio un paso hacia la entrada del Saloon, pasando tan cerca del exgerente que sus hombros se rozaron, obligando al hombre gordo a apartarse instintivamente. Se detuvo justo en las puertas batientes, esas mismas puertas que le habían cerrado en la cara minutos antes, y se giró lentamente para mirar a Jebediah, quien ahora temblaba, sudando frío bajo el sol implacable. «Sheriff», dijo Elías, su voz resonando con autoridad absoluta, sin necesidad de gritar. «Me parece que hay un intruso bloqueando la entrada de mi establecimiento, un hombre que, según mis registros, debe 3 meses de contabilidad y ha estado regalando mi licor a sus amigos». Miller, siempre rápido para alinearse con el bando ganador y oliendo la oportunidad de congraciarse con el nuevo dueño, desenfundó su porra y agarró a Jebediah por el cuello de la camisa, arrastrándolo fuera del porche mientras el hombre gordo pataleaba y lloriqueaba excusas incoherentes. «Lárgate de aquí, Jeb», rugió el sheriff, empujándolo hacia el polvo de la calle. «Ya oíste al dueño. Estás invadiendo propiedad privada». Elías no se quedó a ver el espectáculo de la caída de Jebediah, empujó las puertas y entró al Saloon. El interior estaba en penumbra, y al entrar, el bullicio habitual había muerto por completo, docenas de ojos lo miraban desde las mesas, hombres rudos con vasos a medio terminar en las manos, paralizados por la incertidumbre y el miedo a las represalias. Elías caminó hasta el centro de la sala, sus botas resonando en la madera con un ritmo de sentencia, y se detuvo frente a la barra, mirando el lugar exacto donde Jebediah solía estar. Pasó un dedo por la superficie pegajosa del mostrador, inspeccionó el polvo acumulado en las botellas y luego se giró hacia los clientes, esos mismos hombres que se habían reído de él, que lo habían llamado perro e indio, y que ahora contenían la respiración esperando su juicio. Elías rodeó la barra con paso firme, invadiendo el santuario que hasta hacía unos momentos pertenecía exclusivamente a Jebediah, y al hacerlo, el sonido de sus espuelas sobre la madera resonó como campanas fúnebres para el orgullo de los presentes. Se quitó el saco con calma, doblándolo cuidadosamente sobre un taburete limpio, y se arremangó la camisa blanca impoluta, revelando unos antebrazos marcados por cicatrices de trabajo duro, no de peleas de bar. Mientras 50 pares de ojos seguían cada uno de sus movimientos, temerosos de respirar demasiado fuerte y romper el frágil equilibrio de la sala. Con una naturalidad pasmosa, Elías tomó un vaso limpio, lo llenó con agua de la jarra que Jebediah le había negado al principio y bebió un trago largo y refrescante, saboreando el líquido mientras recorría con la mirada las mesas, deteniéndose brevemente en cada rostro que se había reído de él. Nadie se atrevió a sostenerle la mirada, los hombres rudos, acostumbrados a resolver disputas con puños y plomo, descubrieron que no tenían defensa contra la autoridad legal y económica de aquel a quien consideraban inferior, y la vergüenza comenzó a llenar la habitación, más sofocante que el calor del mediodía.
El whisky sube de precio a partir de ahora, anunció Elías, su voz rompiendo el silencio con un tono de negocios, seco y directo. 10 centavos extra por vaso para cubrir las reparaciones y la limpieza que este lugar necesita urgentemente, y si a alguien no le gusta la nueva administración, las puertas están abiertas y el desierto es muy grande. Un murmullo de incomodidad recorrió el salón, pero nadie se movió de su silla. Era el único lugar con sombra y alcohol en 20 millas a la redonda, y Elías lo sabía perfectamente. Entonces, sus ojos oscuros se clavaron en una mesa del rincón, donde el joven borracho que había escupido en el porche intentaba hacerse invisible encogiéndose en su asiento, rogando a Dios que el nuevo dueño hubiera olvidado su ofensa, pero la memoria de Elías era tan afilada como su sentido de la justicia. Tú, dijo Elías, señalando al muchacho con un dedo índice que no temblaba. Tienes una deuda pendiente conmigo que no se paga con dinero. El joven tragó saliva ruidosamente, mirando hacia el sheriff Miller en busca de ayuda, pero el oficial estaba ocupado inspeccionando sus propias uñas, dejando claro que no intervendría para salvar a un borracho insolente de su destino. Elías tomó un trapo sucio del mostrador, el mismo que Jebediá usaba para limpiar los derrames, y lo lanzó por encima de las cabezas de los clientes. El trapo voló girando en el aire y aterrizó con un sonido húmedo justo en el centro de la mesa del muchacho, salpicando su bebida. Afuera hay una mancha en mi poste, ordenó Elías, volviendo a llenar su vaso de agua con una calma imperial. La hiciste tú. Vas a salir, vas a arrodillarte y vas a limpiarla hasta que la madera brille, y si queda una sola marca cuando yo salga a inspeccionar, el sheriff Miller tendrá que arrestarte por vandalismo a la propiedad privada. El muchacho miró el trapo, luego miró a sus compañeros de bebida, esperando que alguien se levantara, que alguien gritara, que alguien defendiera el honor del grupo contra el indio, pero nadie hizo nada. La jerarquía había cambiado, el dinero y la ley estaban del lado de Elías, y en el oeste, esos son los únicos dioses que realmente importan. Rojo de humillación, el joven tomó el trapo y caminó hacia la salida bajo el peso de las miradas de todos, arrastrando los pies hacia su penitencia pública. Elías observó cómo las puertas batientes se cerraban tras el muchacho y luego volvió su atención a la barra, tomando el libro de contabilidad que Jebediá había dejado abierto. El Selún La Frontera seguía en silencio, pero ya no era un silencio de tensión violenta, sino de respeto forzado y sumisión. Habían aprendido por las malas que la dignidad no depende del color de la piel, sino de quien tiene el valor de adueñarse del lugar donde está parado. ¿Alguien va a pedir algo?, preguntó Elías sin levantar la vista del libro. El negocio está abierto. Uno a uno, los hombres se acercaron a la barra, con la cabeza baja y el dinero en la mano, pidiendo sus tragos con un por favor que nunca antes habían usado, aceptando que, a partir de ese día, beberían bajo el techo de un hombre al que nunca volverían a llamar salvaje.